Un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan en Tardes de Lectura. Bienvenidos. Semana a semana tenemos este encuentro. Hoy vamos a continuar con la lectura de El Cuarto Rey Mago. Este mago que llegó en el tiempo ya en que Jesús moría en la cruz y su resurrección. Bienvenidos. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Abre un libro, ponte a leer, pronto empezarás a entender cuántas historias por descubrir, para ti o para compartir. Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Ve a la biblioteca, ¡qué bien! O a la librería, también. Elige el que más te guste. Ahora sí, ¿cuántos libros hay para ti? Me encantan los libros y leer, seguro que a ti te gustan también. Continuamos con la leyenda del Cuarto Rey Mago, Artaban. En la sesión anterior habíamos leído algunos capítulos. Recordemos que este Rey Mago no llegó a tiempo con los otros tres porque se dedicó a ayudar a hacer obras de bien junto con los demás. Entonces vamos ahora pues a retomar con el capítulo ya siguiente, el capítulo 7, si no me equivoco. Vamos con la lectura de el Cuarto Rey Mago, Artaban, ¿sí? Vamos a retomar el capítulo 7. Proverbios 3, 13, 15. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas. Todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella. Capítulo 7. Herodes se acercaba a las zonas limítrofes de su potestad con el fin de establecer algunos asuntos diplomáticos con los sirios. Llevaba 2 semanas de camino, parando regularmente en aquellas zonas que a primera vista pareciesen pacíficas. Había salido de palacio con gran parte de su séquito, estando entre ellos uno de sus consejeros de mayor confianza. Su nombre era Omar. Se trataba de un hombre de complexión delgada, con ojos oscuros hundidos y rostro afilado, que le dotaba de un aspecto bastante macabro. Fue este el máximo responsable de la determinación aprendida por parte del gobernador de acabar con todos los retoños judíos circuncidados. Uno de aquellos días, al atardecer, se disponía a faldear el monte Hermón a 2 jornadas de Damasco, cuando unos informadores se le presentaron con un mensaje urgente que darle. Gran Herodes, tenemos las coordenadas de esos bastardos venidos de Oriente, explicó el informador. ¿De qué me vale eso ahora?, contestó el gobernador. Lo que quiero es la posición del niño y su aniquilamiento, bien lo sabéis. Pueden servirnos de mucho, insistió el otro espía. Les podemos arrestar y coaccionar para que desvelen todo lo que saben. ¿Tú qué opinas, mi fiel Omar?, dijo Herodes dirigiéndose a su consejero. Si de algo estoy orgulloso es de ser uno de los más directos beneficiados de tus inmejorables vaticinios.
Pues espero no equivocarme y que así sigas en tu postura, respondió Omar. Te recomiendo que, tal como tus antepasados fueron inflexibles con los extranjeros mezquinos, tú no te quedes atrás. No habían sino aparecido los primeros rayos de luz solar cuando la puerta del centurión hacía ademán de querer venirse abajo a causa de unos fuertes golpes secos propinados por una pequeña muchedumbre. Se trataba de un pelotón de soldados romanos que exigían atención a cambio de no derrumbar los accesos, por lo que los inquilinos poco tardaron en preocuparse por intentar solventar aquel posible malentendido. Una vez abierta la puerta, los guardias herodianos quedaron atónitos al ver a uno de sus más inmediatos superiores y en obligada actitud sumisa le informaron del motivo de su empresa. Venían por orden directa del gobernador para arrestar a los misteriosos magos, imputándoles cargos de escándalo público y de intento de fuga. Viendo la posibilidad de perder a aquellos que también le habían retribuido, el militar hizo lo posible por suavizar la situación, pero por más que insistió, no pudo eludir el deber de entregarlos en manos de la justicia. Quedáis detenidos por orden del tetrarca Herodes, vociferó uno de los soldados. ¿Qué mal hemos hecho?, exigió saber Gaspar. Ahora nada de explicaciones, contestó otro de los soldados. Dejaos apresar pacíficamente y las represalias menguarán después. Aprovecharon ese momento para rodearles y llevárselos de una manera poco brusca, gracias sobre todo a la postura cooperativa por la que optaron los detenidos. Melchor, Gaspar y Baltasar eran ahora reos, pero Artaban se había marchado del habitáculo en el que descansaban recién comenzada la madrugada, por lo que había eludido de manera involuntaria el desagradable suceso. Aunque con remordimientos por la forma en la que se habían separado sus hermanos, Artaban veía como algo quimérico conseguir amainar la fuente de emociones que le obligaba a terminar con lo que un día se había propuesto comenzar. Llegar a ver lo más sagrado hecho hombre significaba para él dar sentido a todas las dificultades a las que se había enfrentado en la vida, que lejos de ser poco, significaba mucho para una persona de su talante. Pasados 2 días con sus noches, llevaba el derrotero que le aproximaba a una de las ciudades más magníficas y portentosas de todas las visibles desde el Mare Nostrum. Alejandría se jactaba además de ser el centro de sabiduría más prolífico de toda la tierra conocida, al poseer la biblioteca más grande jamás construida. Qué pena que fue destruida. Sobre todo al haber sido concurrida durante años por los mayores y más famosos eruditos del mundo helénico, tomados en muchas ocasiones por faltos de juicio, pero dotados de un talento que ni todo el oro del mundo alcanzaría a comprar. Paradójicamente, de camino a tal ciudad, el alquimista se iba a encontrar con un individuo que, creyendo ser el Mesías, profería disparates sin escatimar en gastos. Y vosotros, vestidos de sayal y trapo, oh hipócritas demoníacos, ululaba a la gente desde un altillo. Cubrid de cenizas vuestras ostentosas cabezas, que si bien los dioses no os han castigado, sí lo harán los genios inmundos venidos desde la mismísima ultratumba. Valiéndose de una de las paradas esporádicas en las que el orador aprovechaba para tomar bocado, el mago se dirigió a este con la intención de averiguar algo más de aquel tipo de personajes que se autodenominaban profetas apocalípticos. Se llamaba Jezael, y a pesar de que su aspecto lo contradecía, aseguraba no ser más que un hombre con edad reciente para contraer matrimonio, que tras el fracaso de sus intenciones por casarse con una huérfana a la que amaba desde su edad más temprana, había decidido marchar por el mundo dejando con sus palabras a Dios con el mayor de los tiranos. Artaban comprendía que aquel hombre no estaba en sus cabales, y aunque aquello le servía como excusa para que la gente que lo escuchaba no tomase con su persona medidas drásticas, sabía que su inmunidad no se dilataría por mucho más tiempo.
Por eso le habló del plan que quería llevar a cabo, con tal lujo de detalles que el hombre no dudó un instante en dejar lo poco que tenía, en dibujar tal expresión y agradecimiento en su tez que, como poco, dejaba entrever su creciente deseo de seguirle hasta el fin del mundo si fuera necesario. La medida más rápida para llegar al norte del continente negro era por la vía marina, para ir a África. Esto suponía un gran problema, ya que en aquellos lugares la gente identificaba el mar con el mismísimo infierno, por lo que la probabilidad de contar con un guía autóctono durante su travesía sería poco menos que nula. Capítulo 7. Vamos por el 8. Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. Es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo. Franz Grillparzer, dramaturgo austríaco. Capítulo 8. Su primera noche en las mazmorras les hizo recordar las penurias por las que pasaron cuando Darío estaba todavía vivo. Los habían separado con la intención de comparar las diferentes versiones que ofreciesen de los hechos, algo que dificultaba en gran medida cualquier intento de enmascarar la verdad durante los alegatos. El que peor le estaba pasando era el mago negro a causa del pavor irracional que le inundaba ante cualquier amago de falta de libertad. Su pulso se aceleraba en demasía y la respiración se le entrecortaba cada vez más. A todo ello se le sumaba el hecho de tener que compartir celda con un hombre que mostraba indicios claros de estar infectado por la peor afección de piel conocida, la lepra. Encadenado a la pared, bien parecía estar muerto, pues no daba señal alguna de sentir la presencia de un extraordinario compañero. Baltasar no quería despertarlo, por lo que esperó a que amaneciese para suministrarle el elixir restaurador a escondidas de los guardias. «Oiga, ¿me escucha?», susurró Baltasar. «No más latigazos, por favor», contestó desconcertado el leproso. «No se inquiete, buen hombre», indicó Baltasar. «Tómese esto que le hará bien», dijo este acercándole el brebaje a los labios. Sin oponer resistencia alguna al estar sumamente sediento, el tullido se terminó de un trago, todo el líquido que cabía en un recipiente improvisado. La recuperación no fue inmediata, pero sus ojos, antes lacerados, empezaron a mostrar que aquel remedio posibilitaba una clara mejoría. Con la certeza de que sanaría con prontitud, Baltasar procedió a aflojarle los grilletes que le imposibilitaban una circulación normal de la sangre por sus extremidades. «¿Qué relación os une a vosotros con el bastardo?», preguntó uno de los interrogadores a Gaspar. «Si se lo explicase no me entendería», respondió. «Por favor, razone lo que me está preguntando». «¿Cómo osas hablarle así a un ciudadano romano?», gritó el guardia mientras sus ayudantes abofeteaban al mago. «¿No sabes que de mí depende el que sigas con vida?» «Lo único que nos ligaba a la criatura era la promesa hecha a nuestro Dios», prosiguió Gaspar. «A partir de ahora, él seguirá su camino, nosotros el nuestro». «Sin duda que sabes bien hacia dónde se dirige en estos momentos, por lo que te exijo que no nos omitas ningún detalle acerca de su plan de escape», dijo el guardia. «Más no os puedo decir, sino que se dirige a Egipto», sentenció Gaspar. Al no hallar contradicciones entre las diversas declaraciones de los magos, los guardias consideraron que la verdad no podía ser otra, sino de que la familia fugitiva se dirigía al país de las pirámides. No dudaron un instante en informar de inmediato de la valiosa confesión realizada por los orientales, y una vez enterado de ello, Herodes se supo tranquilo al confiar en la fama que precedía a Egipto, territorio al que era muy difícil acceder, pero del cual resultaba realmente dificultoso escapar. Finalmente, el rey palestino optó por desistir en su proyecto de persecución al Mesías, pero no por ello absolvió a los magos, para los cuales había elegido un futuro poco apetecible. La embarcación con la que se dirigían a Sais, ciudad próxima a Alejandría, no era demasiado holgada como para acoger a un batallón, pero sí lo suficientemente espaciosa como para que cupiesen más de una veintena de tripulantes, en su mayoría sirvientes del capitán.
Los únicos viajeros que no navegaban por trabajo, además de Artaban y su acompañante, eran dos aprendices de médico venidos desde la ciudad cananea de Tiro para formarse en las avanzadas y hasta el momento insuperables técnicas medicinales egipcias. Aunque navegaban desde hacía varias semanas, al joven mago el tiempo se le había pasado de manera excesivamente fugaz, pero no en vano pudo aprovechar para ponerse al día acerca de la situación por la que atravesaba el territorio situado al norte del misterioso y conocido Monte Carmelo. Si era cierto el testimonio de los jóvenes, la cuna del venerado Naví Elías estaba siendo castigada desde hacía más de 5 años con una horrorosa guerra civil, supuestamente causada por un pleito de sucesión a priori irresoluble. Los hermanos luchaban por hacerse con el cetro que un lustro atrás había legado el padre de ambos al primogénito, y como si se estuviesen repitiendo la historia de Jacob, el menor quería hacerse con el poder de manera ilegítima. Huyendo de aquella algarabía, los dos mejores discípulos del prestigioso médico de la corte habían puesto rumbo a Egipto con la intención de quedarse en aquella tierra de oportunidades por una larga temporada. Sus rostros reflejaban un hastío nostálgico, una fuerte tristeza que les inundaba al recordar los tiempos de paz. Por fin el horizonte se mostraba esperanzador al hacer visibles los primeros contornos montañosos, favoreciendo una rápida actuación de los marineros, que no vacilaron en preparar lo necesario para el atraque. Esael, en vez de hacer denotar algún desequilibrio mental, había mostrado en todo momento una actitud de absoluto respeto y a su vez de agradecimiento hacia aquel a quien ya consideraba su mentor. Los recurrentes aspavientos con los que solía expresar la profundidad de sus sentimientos ya no se sucedían, pero sí las constantes preguntas acerca del viaje que realizaban, y más al haber entendido que iban en busca del Mesías esperado. Artaban creyó conveniente mostrarse sincero con su compañero de viaje en todas sus exigencias, por enrevesadas que parecieran, pero intentó por todos los medios pasar de la manera más desapercibida posible hasta encontrarse verdaderamente a salvo de cualquier tipo de importunidad. Una vez atracado el barco, todos quedaron asombrados al ver la gran muchedumbre que se agolpaba en los mercados anexos a los muelles, unos para ofrecer sus productos traídos de tierras exóticas a precios inmejorables, y otros por hacerse con la mejor ganga posible. Los estudiantes parecieron diluirse a toda velocidad entre la multitud en busca de algo interesante que comprar, mientras que el barco zarpó en cuanto se apearon la totalidad de los pasajeros. Por primera vez, el mago y su acompañante se encontraban a solas y teniendo en cuenta la altura del sol, la necesidad más inmediata a solventar era la de encontrar cobijo para aquella jornada, algo que les ayudaría a recuperar las fuerzas que habían perdido días atrás durmiendo sobre tablas crujientes noche tras noche. Vamos con otro capítulo. Capítulo 9. La medicina está dividida en Egipto. Cada médico cuida una sola enfermedad. Todo está lleno de médicos. Unos son médicos de la cabeza, otros de los dientes, otros del abdomen, otros de enfermedades inciertas. Heródoto, historiador y geógrafo griego. Capítulo 9. Sin haberlo esperado y gracias a la providencia divina, Sais resultaba ser uno de los mayores guetos judíos del norte del país. La ciudad entera se encontraba de celebración y según pudo saber Artaban, celebraban la fiesta de las tiendas, una fiesta tradicional que rememoraba la aparición del Señor a Moisés, líder judío y portavoz de la ley de Dios, en las tiendas montadas en pleno desierto, cuando el pueblo hebreo huía casualmente de Egipto, en donde servían como esclavos. Aunque sin ninguna muestra de violencia, el movimiento de la gente era incesante y solamente en los lugares periféricos el ambiente se volvía ligeramente más sosegado. Con una marcha apremiante lograron llegar a una posada antes de que la luna se acomodase en su trono sombrío. Toda la entrada estaba adornada con motivos religiosos y la famosa estrella de David,
colgaba del dintel de la entrada. Llamaron a la puerta, esperaron recibir un grato recibimiento, pero desde el interior una mujer en un tono ronco y maltratando el dialecto arameo les comunicó con muy malos modales que volviesen por donde habían venido. Aquel lugar se había convertido en la única posibilidad de no dormir a la intemperie aquella noche, y según se podía observar desde el exterior, todavía quedaban algunas habitaciones libres. Percatado de la injusticia que los inquilinos habían cometido por motivos raciales, Hazael intentó tranquilizar al estupefacto Artaban diciéndole que los dejase en su mano. Diati o Bouseitei emeis, dijo en voz alta Hazael muy cerca de la entrada. Umadia, Anabainete Filoi, respondió una voz varonil desde el interior. La lengua koiné era totalmente novedosa para Artaban y gracias a la pericia de su acompañante pudieron acceder a la fonda, usando la derivación más pobre del griego. El respeto que mostraban los judíos hacia el pueblo heleno era absoluto, motivado por siglos de convivencia ejemplar que en ocasiones rozaba la alianza. Esto fue aprovechado por Hazael con una doble intención. Por un lado, hacía algo en favor de alguien con el que se sentía en deuda, y por otro lograba la afinidad forzada de aquellos mejor informados acerca de los viajeros que hacían noche por aquellos contornos. Al darse cuenta de esto, Artaban se dispuso a resolver sus dudas. ¿Sabéis si ha pasado por aquí la noche una familia de Galilea?, preguntó el mago. Alguna sí lo ha hecho, respondió firmemente el posadero, desafiando la cautela que su mujer le exigía mediante señas. En algunas de ellas había algún hombre llamado José o quizá alguna mujer llamada María, preguntó Artaban, intentando aparecer poco interesado. Si mi memoria no me traiciona, creo que la última pareja que se hospedó aquí se llamaba así, confirmó el posadero. Hará 2 semanas que partieron llevando consigo a una criatura. ¿Y sabe hacia dónde lo hicieron?, preguntó finalmente Hazael. Solo Adonai sabe eso, respondió el dueño de la fonda. Poco se le podía preguntar a una familia que huía presa de un miedo atroz. Hacía tiempo que el mago no se alegraba tanto de ver un amanecer como el de aquel día. El lugar en el que se habían visto obligados a hospedarse resultó ser bastante peor que la casa de aquel pobre pastor del desierto de meses atrás. Llovió durante toda la noche, algo que por una parte había resultado ser ventajoso al mermar considerablemente el contoneo de personas por la zona. Pero a causa de la baja calidad del material con que se había construido el techo de la vivienda, las goteras se multiplicaban por todas las habitaciones y un concierto que impedía conciliar el sueño se prolongó durante toda la travesía nocturna. Con claras muestras de cansancio afrontaron los gastos del hospedaje y, aconsejados por los dueños del antro, emprendieron de nuevo el rumbo en dirección a la sinagoga del pueblo, con la esperanza renovada de poderle seguir allí la pista a la misteriosa familia mesiánica. Al ser una zona de pocos accesos y numerosas llanuras, y al estar todo tan sumamente bien señalizado, no les costó mucho dar con el lugar indicado. La primera impresión que se llevaron de este tipo de escuelas dedicadas al estudio intensivo de la Torá fue bastante llamativa, ya que, aunque estéticamente humildes, para los descendientes de los hebreos significaba tanto como la segunda casa de Dios, siendo el único lugar de consuelo disponible, teniendo el templo a mucho camino de allí. Una vez dentro y a observar la calma reinante del lugar, ambos se acercaron hacia la única persona presente en el interior, quien a su vez parecía ser el encargado de vigilar todo el recinto. Bienvenidos, hermanos, ¿qué puedo hacer por vosotros?, saludó el vigilante. Saludos, Javerín, respondió Artaban. Venimos desde la ciudad santa en busca de unos parientes muy próximos. ¿Podéis dar alguna pista?, preguntó amablemente el judío encargado de la sinagoga. Se trata de una familia natural del norte de Palestina, dijo Artaban. El cabeza de familia se llama José. No tengo noticias de ningún José, contestó. De haber pasado por aquí lo hubiese sabido, ya que los judíos acostumbramos a identificarnos con el nombre de la tribu a la que pertenecemos.
y el nombre de José es muy raro de escuchar últimamente. Aún así, gracias, dijo amablemente Artaban. ¿Creen con fe en la venida de un Mesías?, preguntó inesperadamente Jezael. Hijo, no sé quién eres, pero si quieres saber la verdad, haz de la Torá tu compañera de viaje, afirmó el vigilante. Luego saca tus propias conclusiones. La Torá era el libro sagrado para todos los judíos, tanto para los de la diáspora como para los de la propia Judea. Se trataba de 5 rollos de pergamino en los que se resumían la historia de Israel, desde sus orígenes hasta la declaración de los mandamientos de Dios facilitados a Moisés. La controversia en Egipto era muy grande en cuanto a que siglos atrás el rey griego Ptolomeo II había ordenado la traducción de dichos textos al griego, hecho para que los judíos más ortodoxos significaba una total perversión de la lengua sagrada, al haber sido la usada por Dios para hacerse entender por el pueblo elegido. La exégesis resultante dio lugar a la llamada versión de los 70, cuyo ejemplar original descansaba en la famosa biblioteca alejandrina. Loor a ti, oh Nilo, que brotas de la tierra y vienes a alimentar a Egipto. De naturaleza oculta una oscuridad a la luz del día, que riega los prados, creados por Ra, para alimento del ganado todo, que das de beber a lugares del desierto distantes del agua, que es su rocío lo que cae del cielo. Poema egipcio. Capítulo 10. No se oía ni el menor soplo de viento y el calor se hacía abrumador. Según los lugareños, atravesaban el 3er mes de la estación cálida, a pocos meses del desmandamiento del Nilo, sería de la inundación, para regar todo el vasto desierto. Tras la crecida del río, las tierras permanecían anegadas durante semanas, hecho que precedía a todo un dilatado periodo fértil que permitía a la población guardar reservas de grano para las épocas de escasez, sobre todo para los tiempos de sequía. La peor cara de este proceso era, sin duda, la de las muertes que se sucedían en aquellas poblaciones de las afueras en las que no se contaba con los medios necesarios para poder llevar a cabo un mínimo control del tiempo. Meses antes del desbordamiento, las grandes urbes acondicionaban todos sus accesos de la mejor manera posible para que las crecidas dejasen más ganancias que pérdidas, debido a que el volumen de agua desplazada alcanzaba tal magnitud que las ciudades quedaban prácticamente incomunicadas. De haber llegado en dicho periodo, Artaban se hubiese visto obligado, sin ninguna duda, a retroceder sobre sus propios pasos. Por suerte, su ayudante estaba al corriente de todo ello, ya que había vivido algún tiempo de su infancia en Alejandría a causa del oficio de pescador que desempeñaba su padre. Las costas de Cirene eran las más ricas para la pesca y allí se estableció Jezael con su familia, de la que él era segundo de 4 hermanos. Enterado del pasado de su compañero, el mago le rogó que lo llevase a ver algún taumaturgo egipcio, personajes que previo recibo de pecunias abarcaban tanto la sanación como el arte adivinatorio, práctica que el mago consideraba consultar desde hacía mucho tiempo. La callejuela que llevaba hasta la casa del sanador estaba atestada de convalecientes. Pensar siquiera en cruzar de un lado a otro solamente cabía en una mente temeraria, ya que los impedidos había de sumarles una enorme cantidad de desechos acumulados por todo el suelo que obligaban a ser sesteados por aquel que se atreviese a dar un paso, debiendo además de tener presente el alto riesgo de insospechados contagios. Lo más impactante que mostraba el decrépito escenario era el estado de putrefacción de aquellos a los que la espera se les había dilatado más de lo humanamente soportable. La gente que acudía a Nefertes, único sanador de Egipto que solo se lucraba en la medida de las posibilidades del interesado, se componía de personas sin recursos económicos, por regla general en estado de desesperación extrema. Ataviados con un pañuelo en sus bocas y valiéndose de un ímpetu propio de las milicias, Artaban y su acompañante se apresuraron por
llegar lo antes posible a la morada del también adivino. Esael conocía a Nefertes desde que era niño, cuando su padre lo llevaba para tratar el asunto de sus arrebatos, aprovechándose así de una consulta gratuita a causa de sus lazos familiares lejanos. Gran Nefertes, ten piedad de nosotros y atiéndenos, gritó Esael justo cuando la puerta estaba a punto de cerrarse. Volved mañana, respondió. ¿No te acuerdas ya de uno de tus más queridos pacientes? Preguntó con ternura Esael. Soy el hijo de Simón de Cirene, el pescador. No puede ser cierto lo que oigo. Ven aquí para que te vea, hijo mío, contestó emocionado Nefertes. Por fin Osiris me trae buenas noticias, dijo mientras se acercaba para abrazarle. Una vez puestos al día de sus vidas, Esael inició las presentaciones entre quien consideraba su segundo padre y el mago. El saludo entre ambos no fue muy caluroso, pues la inquietud que envolvía a Nefertes resultaba más que patente. Mientras que la población del norte de Egipto mostraba una tez muy clara, Artaban tenía un tono de piel muy cercano al color de las olivas, hecho que provocó en el taumaturgo cierta aversión al darse cuenta de su condición oriental. El lugar del que venían todos los males que asolaban al país era del oriente, por lo que su estancia allí hacía prever la venida de un nuevo y temible mal. Vine para que le leas del futuro, indicó Esael. Le habrás advertido de que debe limitarse a escuchar el oráculo que los dioses tienen preparado para él, dijo Nefertes. Nada de preguntas. No lo había hecho, pero ya lo has dicho tú, respondió su pariente. Bien, pues escuchad, volvió a decir Nefertes justo antes de entrar en éxtasis. Pronto volverá la calma a la tierra del bendito, momento señalado de retorno a sus raíces. Cambiará de territorio, pero no de comarca. Allí crecerá en sabiduría y su espíritu será más fuerte cada vez. Comprenderá su misión y marchará por cumplirla. Y tú, hijo de Cremón, decía mientras clavaba sus grandes ojos azules en Artaban, cuando lo encuentres partirás irremediablemente al Ka. ¿Qué habría querido decir con partirás al Ka? Pensó el mago para sí. Aunque no había comprendido la totalidad de la predicción, el alquimista se podía sentir aliviado al saber que la misión de Jesús no se vería frustrada en un futuro. La secuencia la adivinó, aunque expresada en un aparente estado medio entre la vigilia y el sueño, parecía tener un orden lógico y concordar con las expectativas asociadas a un posible elegido. Esael, sin embargo, no podía dejar de pensar en las últimas palabras del oráculo, grabadas ahora a fuego en su mente. Viéndose impotente y apenas con la fuerza necesaria para transmitir un mensaje de tal calibre, se resistía a creerlo, pero desgraciadamente la verdad resultaba ineludible. Ir al Ka no significaba otra cosa que morir. Siguiente capítulo. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntando. Evangelio de San Lucas. Capítulo 11. La luna creciente marcaba el inicio de las fiestas sagradas, tiempo pascual en el que se soltaban algunos presos como señal de aceptación del período de gracia. Persuadido en sueños por premoniciones espantosas, Herodes ordenó liberar a los reyes magos por los que aún pasase un hálito de vida. Solo Melchor y su hermano Gaspar habían logrado aguantar los suplicios que acarreaban las pésimas condiciones ofrecidas por las mazmorras romanas. Mientras que Baltasar, a los pocos años de estar preso, empezó a arrastrar una fuerte infección pulmonar que desde su inicio le había sumido una profunda tristeza que finalmente terminó por arrebatarle la vida. El secreto del elixir había marchado con Artaban y así también lo hizo la vida del mago negro. Aún marcados por la pena de tan terrible pérdida, salieron al exterior con la esperanza de rehacer sus vidas algún día, sin poder todavía abrir los ojos a causa del fuerte dolor que les producía la luz del alba. Optaron por agradecer al Señor el simple hecho de haber podido sobrevivir, no viendo un lugar más propicio para hacerlo que el propio templo. Situado al norte de Jerusalén, el templo construido tras la reforma del profeta Esdras y los esfuerzos del profeta Ageo, se encontraba anclado en el mítico monte Moriah,
luego lugar en el que, guiado por los designios de Yahvé, el patriarca Abraham estuvo a punto de ofrecer a su hijo en holocausto, y en donde 1000 años más tarde el rey David construiría su palacio legendario. Era el edificio más prominente de la capital judía y sus actividades de culto disfrazaban ante los ojos extranjeros su verdadera función: garantizar la identidad judía dentro de la heterogeneidad racial llegada atrás del asentamiento romano. A medida que se aproximaban al santuario, se fueron percatando de que algo especial estaba ocurriendo en su interior, pues así lo hacía entender la presencia de tan grandes altos cargos en uno de los días festivos menos señalados. Dentro del consejo de ancianos se podía divisar con suficiente claridad la figura de alguien que sobresalía por encima del resto. Se trataba, sin lugar a dudas, del sumo sacerdote, jefe de la que era funcionalmente la Asamblea Suprema de Israel, el Sanedrín. El poder de dicha institución era muy grande, pues el Sanedrín tenía todos los poderes excepto el de ejecutar penas de muerte, función que en este caso competía a Roma. Aún así, la influencia sobre la nación era más que evidente. Hasta el menos versado podía percatarse de que la vestimenta de su presidente le daba más aspectos de emperador que de líder religioso. Con la curiosidad propia de quienes presencian algo por vez primera, los magos intentaron acercarse lo máximo posible para escuchar la charla que se fraguaba entre los miembros del consejo. Al rebasar los anchos pilares de la entrada, que dificultaban una buena visión panorámica, y tras situarse a poco menos de 10 codos del moderador, se quedaron anonadados al ver cómo el protagonista del debate era un adolescente que aparentaba poco más de 10 años. Recordando su adolecer auditivo, Melchor pidió a su hermano que escuchase a fondo los temas que se proferían en tan insólita situación. El semblante Caifás del sumo sacerdote denotaba una apariencia de total serenidad. Aún así, en ningún instante había dejado de moverse en círculos, demostrando que estaba reflexionando en gran medida cada asunto tratado durante el coloquio. Llegado el momento que creyó oportuno, señaló vigorosamente hacia el consejo en señal de que dejaba el asunto del chico en sus manos. Se formó entonces un pequeño revuelo en la sala y en medio de todo el bochinche, Gaspar oyó claramente que el nombre del niño no era otro que Jesús. Al alzar Caifás la mano estrepitosamente, todo el recinto enmudeció y con ello se restableció la calma necesaria para continuar con el interrogatorio al increíble joven. ¿Por qué no podemos considerar al gran astro solar como un verdadero Dios, así como ya lo hicieron nuestros opresores los egipcios? Preguntó intencionadamente uno de los levitas del templo al niño. Porque el Señor puso el sol sobre la tierra como gran señal de días, semanas, meses, festividades, años, septenarios, jubileos y todas las estaciones, pero nunca como un símbolo de adoración, sentenció Jesús. Esta vez el asombro ya era generalizado. La madurez mostrada por el zagal durante toda la entrevista había sido algo absolutamente fuera de lo normal. Además, la última frase salía a sus labios, bien podría haber salido de los de un escriba letrado, pero nunca de los de un crío que a su edad debería estar pensando en asuntos irrelevantes. Decidieron por ello llevarlo ante Herodes, pero un aviso de los soldados truncó sus intenciones. Su señoría, los sicarios están de nuevo formando altercados en los mercados anexos del templo, informó la guardia Caifás. Por su seguridad, el rey Herodes nos manda a evacuar el templo y sacaros cuanto antes de Jerusalén. La multitud pareció diluirse y entre ellas acechaban a hacerlo Jesús. Pero los magos no perdieron su rastro y se percataron de cómo una mujer desde la escalinata del templo lo requería insistentemente, gritando y llamándolo por su nombre. Este se dio cuenta y rápidamente se apresuró en alcanzarla. Acercándose la mujer, que al parecer y según podían recordar por su apariencia se trataba de su madre María. Lo abrazó y bajó junto a él las escaleras frontales del santuario, evitando así los descollos ocasionados por el tumulto. Al instante Melchor meditó sobre las palabras pronunciadas por ambos en dicho encuentro, intentando escrutar en ellas un significado ulterior. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia.
¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Tras bajar de su nube y ver cómo Gaspar miraba hacia él como a la espera de un veredicto, Melchor sacó de lo profundo de su ser su más férrea convicción. Sin duda que ese era el Hijo de Dios, el Mesías por el que dejamos nuestra tierra. Otro capítulo. No odian todos los pueblos la maldad, y sin embargo todos marchan de su mano. No sale de la boca de todas las naciones la alabanza a la verdad, y sin embargo, ¿hay acaso un labio o una lengua que persevere en ella? ¿Qué pueblo desea ser oprimido por otro más fuerte que él? ¿Quién desea ser despojado abusivamente de su fortuna? Manuscritos del Mar Muerto. Capítulo 12. Desde su ingreso en la comunidad de los hijos de la luz, no había tenido noticia alguna de Jezael. Nunca olvidaría los buenos e irrepetibles momentos que había vivido junto a él, ni tampoco que gracias a su ayuda había logrado cruzar la peligrosa frontera de Egipto pasando desapercibido. El precio a pagar fue el de su separación, pero el premio recibido a cambio había sido la consumación de una fuerte y limpia amistad que nunca se apagaría. Una vez llegó a Palestina, se asentó en un pueblecito a las afueras de Jericó, en donde trabó relación con un hombre bastante mayor que él, que compartía con el mago su fervor hacia lo divino. Tras conocer sus inquietudes, no tardó en instarle a que considerase su unión al grupo, que al igual que él buscaba con ansias al Mesías. Se trataba de una secta conocida como la comunidad del Qumran. Su mayor peculiaridad era el hecho de que orientaban sus más insignificantes quehaceres hacia la pura santidad. Poco tardó en sentirse atraído hacia dicho movimiento y al comprobar que las autoridades judías estaban corrompidas espiritualmente, partió sin dudarlo rumbo a las costas del Mar Muerto, lugar en el que se habían asentado siglos atrás susodichos ermitaños. Aquel era un día que recordaría siempre. La comida en común con los hermanos piadosos significaba la conclusión de su periodo instructivo y el comienzo de una nueva etapa como miembro del ejército espiritual del santo resto de Israel. La felicidad que por fin sentía resultaba más que merecida, ya que durante el primer año de iniciación había tenido que renunciar a todas sus posesiones, incluyendo las anotaciones relativas a sus descubrimientos alquímicos. Además, se vio obligado a jurar un voto muy fuerte de obediencia y castidad que, para los también conocidos como esenios, era la prueba más fehaciente de una creencia recta en el Señor, así como la verdadera actitud de espera hacia quien estaba por venir. ¡Silencio!, gritó el jefe de la comunidad. Da la bienvenida a nuestro reciente y más que prometedora incorporación proviene de las tierras de Transjordania. Solicitó de nuevo mientras todos los comensales miraban con aprobación a Artaban. Me siento afortunado, gran Sadoc, de formar parte al fin de tan flamante casta sacerdotal, respondió el mago mirando agradecido al grupo. Estoy seguro de que tarde o temprano se restablecerá en Israel el sacerdocio verdadero. Muy bien dicho, intervino su instructor. Te auguro episodios de iluminación en nuestra casa que te servirán de guía en tu sendero. Por eso estoy aquí, replicó Artaban. La muerte del maestro de justicia nunca habrá sido en vano. El cuarto rey mago hacía referencia al fundador de la ahora numerosa comunidad del Mar Muerto, aunque no formaba parte de sus propósitos. Cris, quien tras morir sería apodado el maestro de justicia, había dado origen a un gran movimiento que se había extendido por todo el contorno de Idumea. Se trataba del único representante de la tribu de Leví que aún quedaba con vida, por lo que sus partidarios lucharon hasta las últimas consecuencias en favor de colocarlo al frente del Sanedrín, convencidos tácitamente de su legitimidad. Tras su asesinato, algunos huyeron, pero otros persistieron en sus ideales y asentándose en el desierto esperaban en continua oración el retorno de un Querís glorificado e invencible. Artaban, hemos decidido en consejo que tu misión en la comunidad será la de interpretar las escrituras, dijo Sadoc, mientras el mago se mostraba atónito.
Tu don de lenguas es algo novedoso para los miembros de esta comunidad, por lo que queremos sacarle el máximo provecho al favor que Dios nos otorga con tu llegada. El honor que siento ante tu anuncio es inmenso y será ratificado en vuestro pensar, decía Artaban mientras miraba en contorno. Cuando veáis que todos mis esfuerzos se apoyan en la confianza que habéis depositado en mi humilde persona. Tras la comida, los hermanos Qumranitas se retiraron a sus viviendas. La mayoría habían sido construidas a modo de cuevas a lo largo de todas las estepas cercanas al saladísimo mar. Su instructor, apodado el Iluminado, lo acompañó a la que en un principio sería su residencia, la cual estaba totalmente acondicionada por el oficio de escribano. Compartiría cueva con un compañero también escriba, quien iba a funcionar durante un primer periodo como testigo discreto de sus buenos quehaceres. Se llamaba Ullín, y además de ser robusto, aparentaba una fuerza intelectual para nada desdeñable. Su nuevo colega denotaba también ser muy impulsivo, pues no hizo sino terminar de enseñar en la habitación, cuando de repente, y sin mediar palabra, sacó de su cinturón un gran rollo de pergamino bastante roído. El sabio oriental se limitó a cogerlo con sumo cuidado y a leerlo para sí. Regla de la comunidad. Para el instructor sobre los hombres de la ley que se ofrecen voluntariosos para convertirse de todo mal y para mantenerse firmes en todo lo que ordena, que se separen de la congregación de los hombres de la iniquidad para estar junto a la ley y en los bienes y sometiéndose a la autoridad de los numerosos. Se ofrecen voluntarios para la santidad de Aarón y para la casa de la verdad en Israel, y por los que se les une para la comunidad. Deberán ser examinados sus espíritus y sus obras en la ley, año tras año, a fin de promover a cada uno de acuerdo con su discernimiento, o de degradarlo según sus faltas, que cada uno reprenda a su prójimo en el amor misericordioso. Nuestro fundador lo legó a sus discípulos, pero nosotros, aunque no queramos regir fielmente por sus preceptos, no entendemos muchas partes del mismo, indicó Ullín. Creemos que ahora eso es tarea tuya, traducir completamente las palabras salvíficas del maestro. Vamos con otro capítulo. Para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios. Oh, Simón Bolívar, líder revolucionario. Oh, nuestro libertador Simón Bolívar. Para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios. Interesante. Vamos con el capítulo 13. El silencio en la sala era sepulcral. Se trataba de uno de los mayores delitos cometidos en los últimos años, que para mayor gravedad había sido culminado por uno de los hombres más cercanos al respetable Sadoc. La deshonra se respiraba en todo el recinto, pero quien más debía sentirla solo mostraba una postura de profunda decepción. Jefe de la comunidad durante generaciones nunca creyó llegar a presenciar un suceso de este calibre. Se te acusa de haber conocido a mujer. ¿Tienes algo que alegar?, inquirió Sadoc profundamente dolido. Hermano mío, creo que quien profiere dichas acusaciones solo persigue perturbar la tranquilidad de nuestro apacible grupo, respondió el hermano acusado con aparente sobriedad. Uno de los nuestros ha visto en tus aposentos telas femeninas. ¿Qué explicación das a esto?, volvió a preguntar el jefe de la comunidad con la esperanza de oír algo tranquilizador. Ah, esos son telas de mi difunta madre que me traje conmigo al ingresar a la hermandad. No se las facilité a mi instructor durante el periodo de iniciación por miedo a perderlas, volvió a contestar el acusado un poco más incómodo esta vez. Oh, impostor, ¿cómo te burlas así de nosotros? Fulmíneme un rayo aquí mismo si el olor de azahar que desprendían esos trapos no era asfixiante, espetó Jim desde el fondo de la sala mientras el acusado parecía desplomarse. Lo que voy a decir me duele más a mí que a ningún otro de los aquí presentes, pero tenemos pruebas definitivas, dijo Sadoc secamente. El pecado ha sido palmario, consentido y consciente, por lo tanto inexpiable por nuestras vías de purificación. Desde nuestro más profundo pesar te comunicamos que tu justo castigo será el destierro al inescrutable paraje de las bestias.
La zona sur de Palestina era uno de los peores lugares en los que una persona podría sobrevivir. Si no moría de sed, el condenado tendría que cruzar en no menos de 20 días todo un paraje inundado de animales salvajes para los que la carroña era más que un manjar, además de tener que evitar milagrosamente la infinidad de probabilidades de ser alcanzado por una de las mortales picaduras de los temibles escorpiones negros. Percatado de la dureza de su condena, el reo soltó un profundo grito de desesperación ante la mirada atónita de todos los presentes, pero no por ello dejó de facilitar la labor de sus hermanos, los cuales no tuvieron ni siquiera que agarrarle para llevarlo a los calabozos. A Eugene le hubiese encantado que su compañero escriba hubiese presenciado tan flamante acto de justicia, pero nadie mejor que él sabía que la labor del mismo era demasiado importante, que por ello no le estaba permitida ninguna distracción que pudiese poner en peligro la traducción de tan venerables escritos. Precisamente esa era una de las tareas más importantes que el iluminado le había encomendado a su fiel espía, proteger al nuevo y a su vez vigilante. Viniéndole a la mente esta última idea y a razón de su insuperable talante desconfiado, se apresuró en llegar a la cueva lo más rápidamente posible. Artaban, te has perdido uno de los juicios más impresionantes de los últimos años aquí en Masada, gritó Jim, nada más cruzar el umbral de la entrada. No creas que ha sido en vano, respondió el mago. En pocos días tendréis lo que me habéis pedido. No puede ser, dijo Jim con asombro, eres tan sorprendente como el Bautista. ¿Quién has dicho?, preguntó Artaban desconcertado mientras dejaba a un lado las herramientas. Ah, es verdad, nunca te había hablado de mi anterior compañero de comunidad, indicó su colega. Mucho antes de tu llegar, compartí vivienda durante algunos años con una persona realmente extraordinaria, prosiguió Jim, mientras la curiosidad de Artaban empezaba a dispararse. Si te dijese que era una de las personas más queridas en toda la comarca del Mar Muerto, estaría siendo cauto. Por la rectitud con la que emprendía sus quehaceres, pronto le hubiesen llevado a suplir al gran Sadoc, como jefe de todos los decenios, continuó diciendo el espía. No se sabe muy bien cómo, pero el bueno de Juan renunció al gran futuro que tenía entre nosotros para irse a vivir al desierto de Samaria, dedicándose allí únicamente a bautizar y hacer penitencia, con miras a purificarse ante la próxima y más que inminente llegada de Yahvé, según y como él nos daba a entender con sus palabras poco antes de su desunión. Una fuerte tormenta le sorprendió justo antes de realizar la expiación comunitaria. Por desgracia, tendrían que sacrificar los animales en el interior del tabernáculo, sabiendo que el hedor producido por las tripas penetraría en su interior y se mantendría durante semanas, al escasearle los inciensos que aminoraban tales efectos. Hacía varios años que no caía una tromba de agua tan abundante, pero al ser la primera vez que Artaban presenciaba un acto de aquel calado, ni siquiera notaría la diferencia de la improvisada ubicación. El sacerdote que iba a llevar a cabo el holocausto había sido informado con antelación por Jim de la hazaña del nuevo hermano, por lo que anunció en voz alta que aquel sacrificio que ofrecía en favor del mago y de su bienaventuranza. Sorprendido al oír aquellas palabras, el de Azur se inclinó en forma de reverencia en dirección al altar y acto seguido se sacralizaron todas las primicias de la ofrenda. La sangre derramada simbolizaba un nuevo perdón misericordioso y una nueva alianza con el Señor, por la que quedaban acordadas una mayor celeridad en la llegada del Mesías, así como la victoria definitiva del ejército de la luz sobre el de las tinieblas al final de los tiempos. Bien, vamos con un capítulo más para nuestra sesión de hoy. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Evangelio de San Juan. Capítulo 14. Juan el Bautista se había convertido en el mayor guía espiritual de aquella gente pobre. Nunca imaginó que aquella decisión tomada sin pleno convencimiento llegase a tener tal influencia y ni mucho menos al alcanzar tal magnitud. Sin necesidad de censo, bien se podría concluir en que la proporción de personas establecidas a las orillas del Jordán ya alcanzaba el millar. Se trataba de algo absolutamente novedoso por aquellos contornos,
ya que ni en la época patriarcal el número de integrantes por tribu había aspirado siquiera a igualar dicha cantidad. Esto era preocupante, sobre todo para las autoridades, quienes ya habían puesto manos a la obra para investigar a fondo lo sucedido en aquel insólito lugar. Desde que se fue a vivir en aquella zona, Juan decidió vestir únicamente con un atavío de pelo de camello, el cual sujetaba a su cuerpo mediante unos cintos de cuero alrededor de sus lomos. Además, lo único que le servía como alimento en aquel desértico paraje eran las langostas y la miel silvestre. Dicha actitud típica de los enfermos de espíritu tenía una explicación mucho más profunda de la que sus seguidores creían. Nadie sabía que Juan era hijo del anterior sumo sacerdote Zacarías, ni que su estirpe había desaparecido tras la renuncia del Bautista de suceder a su padre en el templo. Esta decisión la había tomado al considerar que la pureza exigida por el Levítico para todo aquel que fuese a acceder al sacerdocio no había sido respetada desde los tiempos del asentamiento griego en tierras judías. La superlativa abundancia del espía herodiano dentro del círculo interno bautista le había reportado inmejorables beneficios al haber conseguido convertirse en uno más dentro del grupo. No solo estaba al día de hasta el último detalle del inofensivo movimiento, sino que además había recibido potestad por parte de la comunidad para ser uno de los bautizantes. Solo era un niño cuando Nataniel se había puesto en manos del gobernador para ser formado en las técnicas de espionaje más efectivas y sigilosas del Oriente Medio, siendo a los 7 años de entrenamiento el momento oportuno para poner a prueba sus dotes y ser mandado en solitario a indagar a aquella inexplicable marabunta de gente que algún día podría llegar a perjudicar la salubridad del río de la vida. Como está escrito en Isaías el profeta, dijo en voz alta el predicador comunitario: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, concluyó. Atención, debo comunicarles algo en relación a este pasaje, dijo Juan en voz alta, acomodado sobre un montículo. Al atardecer vendrá alguien demandando ser bautizado, de quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Tras una breve pausa continuó: Yo, la verdad, os he bautizado con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuya cáliga yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero maestro, ¿quién puede ser más grande que tú?, preguntó Nataniel. A partir de hoy ya no me llamaréis maestro, replicó Juan en medio del asombro generalizado. Descubriréis que él es el único y verdadero maestro, pues no ha nacido mujer un hombre más alto que éste. Le conocemos, profirió una voz desde dentro del tumulto. A Jesús del Nazareno nadie lo conoce bien, sentenció. No podía ser verdad lo que acababan de oír. Toda aquella parafernalia se había sucedido únicamente para el anuncio de alguien totalmente desconocido, pero a la vez venerable. La indignación pronto se dejó ver y la sensación de que se iba a producir una revuelta cada vez se intensificaba más. Intentando aliviar el malestar latente, algunos de los más cercanos al líder se dirigieron a la multitud a apostar en la llanura con la propuesta de calmar los ánimos hasta el advenimiento de la sinuosa visita. Pero Juan, en ningún momento indiferente a lo que sucedía a su alrededor y lleno de ira, arremetió contra las gentes. «Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la tribulación venidera?», preguntó amenazante. «Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: únicamente tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras». Dijo: «El hacha ya está puesta a la raíz y los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego». Y la gente le preguntaba diciendo: «Entonces, ¿qué haremos?». Y él respondiendo dijo: «El que tenga 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo». Se acercaron entonces los publicanos preguntando cómo debían actuar en su caso, y él les contestó: «No exijáis más de lo que os está ordenado.
También le preguntaron los soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Con estas y otras muchas exhortaciones comenzó a anunciar la buena nueva a la gente, las cuales postergó al divisar a muy poca distancia la persona que esperaba. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, gritó. De él es de quien nos hablaba. Y fue cuando Jesús se le acercó para ser bautizado igual que el resto, cuando el bautista se le opuso diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Jesús le respondió, deja ahora, Juan, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Nada más salir Jesús del agua, el Espíritu Divino se posó sobre él en forma de paloma. De manera inesperada se oyó una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y al ver tal prodigio, la gente postró rostro en tierra y alabó la fuerza de su Dios Yahvé. Bien, continuaremos. La próxima sesión retomaremos a partir del capítulo 15. Bien, estamos con la lectura del cuarto rey mago, Artaban. Gracias por acompañarnos. Continuará. Unicornio Multicolor. Se dedica a la promoción de lectura y talleres de lectura. Promueve al lector a continuar enganchado con el mágico mundo que los libros nos ofrecen. Unicornio Multicolor. Animar a nuestros hijos a leer desde pequeñitos es muy importante para que cuando crezcan tengan interés por la lectura. No se trata de enseñarles a leer desde bebés, sino que descubran el fascinante mundo de los libros. Multicolor. Para contactos, comunícate al 098-509-9085. Unicornio Multicolor, soñar para crear. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti.